ale dambo de la dini choyet Yo mare que shela. ale Tiri. yama Yo mare. da dina as sagan da ores na sosola ta kiran samala dizi ores wa na shoga thoma ya la na kyamdo senge che do shiwa che chumbo che dine sagan da wa digin na la ta le chi ge chamba da ni ji samba shu chimbo chi samba sta dine chamba 공개 니지 참바다 니지 공개 공세 유 되는 참바다 니지다 잡아 대탕자랑 시 동반이도 줄순 다 대탕자 동이 와 동이게 뭐가 여성거지 뭐 들려져 상바께네 되니 많이 친구 가다 알아봤다 친구 가가 다로지스 초지는 알아 전인 되게 나는 게 그냥 바샤 되게 탐제 시에 뭐 뭐네지 미산에 줄라 되는 뭔가 말해 봤어야 게 뭐 싫어 그 나와 시켜야 게 그거 들을 수 있어. Mañana empieza Sakadawa y os pido que ahora que tenéis tiempo, por la mañana cuando os levantéis, recitéis, hagáis la oración de refugio, toméis refugio y desarrolléis bodhicitta. Esto es algo muy importante. Tratad de pensar y reflexionar intensamente sobre amor y compasión y transformar la persona que medita en amor y compasión, el objeto de amor y compasión en vacuidad. Estas cosas, la persona que medita y el objeto en el que se medita se transforman en vacuidad. A su vez, recitad un mantra de Om Mani Padme Hum y también de Om Arapatsanadi, el mantra de Avalokiteshvara y el mantra de Manjushri. Por un lado, dedicadlo para que todos los obstáculos de este mundo se pacifiquen y por otro lado, para que todos los seres puedan eliminar su ignorancia y desarrollar su sabiduría. 만에다 알아봤다 다에 된 용시들 창고 강가처럼 됐어. 창아 코에 Cuando recitéis el mantra, recitad un mínimo de un mala de Om Mani Padme Hum y de Om Arapatsanadi. 나가듯이. 당한서 가산 될래서 저게 뭐 다음에 봐서 될래서 Long. 통화 경제 변종기 남대 니게 손셔냐 세문을 줘봐 내봐게 나한테 쉬워지게 좀 버렸어. En la última clase nos quedamos en la estrofa número 30 que dice lo siguiente. Como el camino de la originación dependiente es el fundamento de tu elocuencia incomparable, surge en mí la convicción de que también tus otras palabras son válidas. Y esta es una estrofa muy importante. 그 가르송도서나 사무 동반이었어요, 봐. 동네 송바데 상로 야보 저 땅바이나 나라도 상로 야보 저 땅바이나 동반이 세대 상로 땅바라 때문에 오늘 탈바스지. 오늘 탈바스지 영야 지금 아주 그냥 하고 그랬어. Cuando, o más bien si pensamos en la vacuidad, si realmente reflexionamos sobre la vacuidad, es algo que nos va a permitir comprender de que la liberación es algo posible, que realmente es posible. 다 근데 다 동네 상 땅체 얘네 탈바스지 때인데 예사를 쌓아야 돼 내지 차윤데 야, 좀 된데 오늘 진짜 나라서 응원도 땅, 응원도 탑이야게 쳐도 되네. 미리 좁은 거 치를 나도 대신 뭐 쉬우지 임 봤어. 탈바 타야게 쳐도 되네. 근데 야라 중이 딘시. 와, 람라바 숨. 그래서 숨야 돼. 대신 뭐 쉬우지 임 봤다. 당원에 저로 샤기레스. Si reflexionamos sobre la vacuidad y comprendemos, llegamos a la conclusión que la liberación es algo realmente posible, llegaremos a la comprensión de que las enseñanzas de Buda Shakyamuni
son súper importantes. Su enseñanza para hacernos alcanzar un renacimiento superior a través de abandonar las 10 acciones negativas, súper importante. Y su enseñanza sobre los 12 vínculos de originación interdependiente y las 4 verdades de los nobles, que nos permite alcanzar la liberación. A su vez también los 3 adiestramientos superiores, también extremadamente importantes. Llegaremos a comprender la importancia de esas enseñanzas. 야, 되네 단다바도 알아서 되네 시작을 덴바니 세여와치기 군족의 덴바다 통당의 덴바니 시작을 예와치기 어디를 참아들라 무슨의 참아다 지바의 참아서 니 예와치 다 드즈제데 오네다 모이네즈 임바 텔라 리베네바체 메바 그 리바 양다라 때는 쭉 투여지요.我的那个那啥的，心里俺这主要是念的哈古语的，是吧？Y a través de esa reflexión, de esa misma reflexión, comprenderemos que aquellos objetos de conocimientos que se dividen en la verdad convencional y en la verdad última, y los 2 tipos de percepciones veraces o cogniciones válidas, comprenderemos que eso es la realidad, que eso es algo totalmente lógico, que no tiene nada de ilógico y que es demostrable inequívocamente a través de la lógica. Y si realmente lo analizamos, si realmente a través de la escucha primero, después de la contemplación, y analizamos un objeto, a través de ese análisis gradualmente será cada vez más clara y más clara nuestra percepción de ese objeto. 자가기 체베게 답변지다 루루 yapsala soba 루루 yapsala 총화 yapsala soba 든 총화 쳐달라 soba 근데 지베 투네로 이 힘바들 다가서 좀 된 데가 소바르다서 이제 맞아야 본서 지베 잡아잖아 니시니제 다두스가 네바니인데 다 대답에 되는 투지지한게 다자가 떤봐 와 다자 그때 뭐 시작 또 받달라도 미세다 공사 대가 통해야지 근데 중요했어. Y si comprendemos que esa es la realidad y que esa realidad que hemos comprendido la ha impartido Buda, la ha enseñado Buda, así como también la enseñaron y la comprendieron esos sabios de India, esos filósofos tan sabios de India como Nagarjuna y Aryadeva, Dharmakirti y Dignaga, y cómo fueron capaces de demostrarlo a través de su propia lógica. No simplemente creyeron en las palabras de Buda, sino que además lo demostraron a través de un razonamiento lógico, y a través de ese razonamiento lógico encontraron certeza en esas enseñanzas. Es a través de ese proceso que sentiremos una fe increíble hacia Buda. 람라 탑시니 데불라 데니 추구다 수군이 있잖아 다데 저 여바데 지베 두투에 여데니 지베 니시니 투에 여데니 데라데네 좀 된다 오늘 다나 투지장에 좀 받들라 데네다 와타 좀 마시한다 민다 원이 봐 셰게 좀 된데게 다다바랑 아주 가지 수바 대단제 오늘 전에 양다바 임바 대다 주마들 자원의 멤버시로 좀 되게 준수 건데요 말이야 나라도 투자와 다간들지요.
Con esa misma lógica seremos capaces de comprobar por nosotras, por nosotros mismos, que la base del camino, demostrar que realmente la base del camino son las dos verdades, que el camino es el método de la sabiduría y que el resultado son esos dos cuerpos. Encontraremos certeza a través de demostrar esta realidad, a través de nuestra propia lógica, y sentiremos una gratitud inmensa hacia Buda Shakyamuni. Llegaremos a la conclusión de que Buda Shakyamuni es un maestro incomparable y que todas las enseñanzas que nos ha impartido hasta ahora son perfectas, que no tienen nada de falsedad, no hay ni una sola palabra que sea falsa, porque de hecho no tenía necesidad de contar ninguna mentira a Buda Shakyamuni debido al inmenso amor y compasión que sentía hacia nosotros. Those car some dribble chusu sirwa narazo what the all sound that the gestion but it then the yula dembani na manju be yujime lam nyamso laya de la tapshini na mande de lam nyamso laya shanda de dribble chugu the suguna mande de dribble shanda fire me chana yula dembani la labia de shivoshi gestion mo image Dembani la lava sana dembani sheye ge tabshi de la toba da samba da gomba cheya zuwa dila ngarazo tseme nyeba nyetu ya tabshi cheya zuwa. Por lo tanto, comprender que todos los objetos se condensan en las dos verdades, que el camino tiene dos aspectos, el método y la sabiduría, y que el resultado también es doble, los dos cuerpos de un Buda, es extremadamente importante. Sobre todo, comprender que no hay ningún objeto que no esté incluido dentro de las dos verdades. No existe ninguna práctica, ningún camino que esté más allá o que no esté incluido en el método y la sabiduría, y que no hay otro objetivo que alcanzar que el de los dos cuerpos. Por eso es tan importante comprender los objetos, comprender las dos verdades y hacerlo a través de la escucha, a través de la contemplación y a través de la sabiduría. Y debemos de tratar de desarrollar una certeza, una cognición válida de esas dos verdades. Shila temba jin sumba de la ribege naba che mindu lam la tapshi ni de ma sumba de la lam nyam fu la ya de tapshi taban shiro ni sumba de la ribe naba che mindu ta debu le chusu ni sumba de la ribe naba che mindu junzen de shina de sungin de temba shanda mi ra de de la de ne 좀 난디게 송 현다양 세만 두두고 그랬어. 깨매 봐줘. Si somos capaces de comprobar que el fundamento de la realidad impartida, enseñada por Buda de las dos verdades, no tiene ningún aspecto ilógico en él, que el camino mostrado por Buda, compuesto del método de la sabiduría, tampoco tiene ningún aspecto ilógico y que el resultado obtenido a través de ese camino tampoco tiene nada de ilógico, nos daremos cuenta, por un lado, de que Buda Shakyamuni es un maestro que se distingue del resto de maestros, y por otro lado, que el resto de las enseñanzas de Buda también son válidas, son correctas. 다신도 꼰줄던 좀 nen데 그 숨만 고요. 뭐도 저거 신도 꼰줄고 던데 슝도 저랑 되는 무슈근 가오매 봐. 그나마마 지송도 다는 들었어. 뒤바라 차트고면 됐어. 되는 뭐인 봐. 하고서 롱아마 숨바다 달로 숨바 카가면 되는 뭐인 봐. 좀내대 안에 숨셔봐 다가라 내대 봐지. 와? 가인스는 현재 누가 탈신데 켐바다 제외 누가 탈신데 덤발라면 봐. 니 숨바 인바 인지 신고된 농대야 때 天天养到把人，实际上这20年这个应该是。
이 가는 용거에서는 좀 전에 그 실라 덴바니 람라 탑신이 제부로 추순이 송도 송 더절라 때네 송 현다 강하다 체마이 못 되게 있어. Dentro de las enseñanzas de Buda hay muchas enseñanzas que son muy ocultas, son extremadamente ocultas. Sin embargo, no existe ninguna contradicción en las enseñanzas previas con las enseñanzas posteriores de Buda. No es que las enseñanzas de Buda al principio querían decir una cosa y eran válidas en ese momento y ahora, por ejemplo, no son válidas. Que desde el principio, desde que las impartió, desde las primeras enseñanzas, todas las enseñanzas impartidas por Buda eran totalmente correctas. ¿Por qué? Porque Buda Shakyamuni había perfeccionado el poder de su omnisciencia, el poder de su conocimiento y el poder de su amor y de su compasión. Y por lo tanto, en base a eso podemos determinar con certeza de que las enseñanzas impartidas por esa persona con una comprensión perfecta y con una compasión perfecta son también perfectas. ¿Y cómo podemos llegar a la certeza de que eso es así? Comprendiendo que no hay ni un solo aspecto ilógico en las enseñanzas que imparte sobre la base, el fundamento de la realidad, que son las dos verdades, el camino, método y sabiduría, y los resultados, que son los dos cuerpos. 아야, 단도스. 된대게 되네. 좀바 쳐기로. 마완 다메 봐. 좀 된대게 숭바데 숭데 젠다메 봐. 좀 된대게 숭들란 젠다메 봐스라. 하고서 젠다메 봐데 띵중 동배 된도 숭바데스. 띵중 동바 띵중데 동바 니베 탑스 던바. 단 디베고 숭데 마완 젠다메 봐스레스. Por eso dice en esta estrofa, como el camino de la originación dependiente es el fundamento de tu elocuencia incomparable. ¿Por qué lo llama elocuencia incomparable? Una enseñanza incomparable, un orador incomparable. Porque a través de la originación interdependiente, Buda enseñó la vacuidad. Usa la originación interdependiente como método para enseñar la vacuidad. Y por eso es un orador incomparable. 된대게 동바 띵중 가서 동바 띵중 예배 띵중 와데 띵중데 동바 예배 탑스 송바데 송데 라나메 바 쇼지 임바 인데 대 중생기 송 셴라양 된 밀로 임바 채나 도트그리스 깨메 바지. Por lo tanto, a través de comprender que esa enseñanza que imparte Buda Shakyamuni de la originación interdependiente para mostrar la vacuidad es incomparable, puedo usar eso para comprender también que el resto de enseñanzas que imparte Buda Shakyamuni son totalmente inequívocas, no engañosas, verdaderas. Estamos en la estrofa número 31 que dice: tú que hablas de modo excelente, viendo tal cual es, para los que se adiestran siguiendo tus huellas, todas las degeneraciones se convertirán en distantes porque se eliminará la raíz de todos los defectos. Y esta estrofa también es muy importante. 전당 덴바당 군소 덴바서데 간제지 임바지 전게 내주 간제지 임바 내주 간제지 예바지 와
내지 코란게 내지 간다 군조 dembe 내지 간이 전나 dembe 내지 간다 이 된다 와데 지다 와신데 대 지시도 식 사들라도 지다 와신데 식니와 진짜 말로봐 시네 진짜 말로봐 시네 코란게 냠뇽게 되네 식바데 소소를 냠뇽이야 하고도 냠뇽서나 아 시네 딱 소소를 냠뇽이면서 냠뇽게 때문에 뒤자라 다 레버라 마숨바 다 대체술라 다 나라도 우주전에 러브레스다 배주 전에 러브레스 나라도 된도 좀 된다가 깔에 되게 겹져 수마인데 다 나라도 된 배주 저거였어. Puesto que Buda Shakyamuni ha visto las dos verdades, la verdad convencional y la verdad última, y ha visto esa realidad tal y como es. Ha visto que esas dos verdades es la realidad tal y como es, que es inequívoca, que esa realidad es inequívoca, no tiene error. Y él no solo la ha visto, sino que además la ha experimentado. Y así como la ha visto y la ha experimentado, la ha impartido a sus discípulos y discípulas de forma perfecta. Por eso dice tú que hablas de modo excelente viendo tal cual es, para los que se adiestran siguiendo tus huellas. Por lo tanto, nosotras y nosotros lo que tenemos que hacer es adiestrarnos en esas enseñanzas, adiestrar nuestra mente en las enseñanzas impartidas con esfuerzo por Buda Shakyamuni. Puesto que él ha puesto esfuerzo en impartirnos esas enseñanzas, nosotras y nosotros ahora tenemos que poner esfuerzo en adiestrarnos en esas enseñanzas. 다 셈데 소소 가츠라 토나 대zam게 소소 야게 되겠다. 야게 더 타쳐. 소소 끼는데 내가 찾는 거야. 끼는데 세는 거야. 그렇죠? Y es precisamente a través del esfuerzo, si nos esforzamos, si estudiamos, si nos adiestramos, poco a poco gradualmente nuestra mente irá mejorando. Cuanto más nos esforcemos, cuanto más estudiemos, más mejorará nuestra mente y más se reducirán nuestros defectos y podremos hasta poder eliminarlos finalmente. Y a medida que voy eliminando mis oscurecimientos mentales y mejorando gradualmente en mi mente, irá surgiendo un gozo y una alegría cada vez mayor. Es así como vamos gradualmente eliminando esos oscurecimientos, vamos mejorando la mente de sentidos porque eliminamos los oscurecimientos de mi continuo mental, de nuestra mente, mejorando gradualmente cada vez más y más y más nuestras cualidades. Y en base a eso surge un gozo muy grande, una alegría muy grande. Y es así como gradualmente voy realmente alcanzando lo que se llama la felicidad última, una felicidad que siempre está presente.
나라서 셈라 데 차리 용바이노 다 가르쳐그래 슬라도 난조다 정신기 나라서 좀 된다라 대바슈신 뭐 쉬우지 팬더요 좀 된다게 제술라비야 되라 난조고네 좀 된다게 제술라비야 되라 베스소게 셈 띵네 꾸마태요 근데 지금도 소소셈들라 되네 동바팅주고 된다들라 과디 슈체로 쳐치 셈기 껴되게 마시 말한게 셈 상고디 야가치 니네 가르치기라슬라도 니네 가라지 규게 되네 제가 나절로서 동네 대탄제 되네 배 코에 동네 탐제도 다른 좋아지다 Si somos capaces de percibir, de comprender la originación interdependiente, usar la originación interdependiente como un método inequívoco para comprender la vacuidad, así como lo enseñó Buda, nuestra fe en Buda se multiplicará, crecerá y nos entrarán unas ganas enormes de querer adiestrarnos siguiendo las enseñanzas impartidas por Buda. Y así poco a poco iré comprendiendo la vacuidad y la interdependencia. Mi comprensión de la vacuidad y la interdependencia irá aumentando, irá mejorando. Mis defectos se irán gradualmente eliminando. Mis buenas cualidades, mi buen corazón irá creciendo, se irá expandiendo. Y es así como gradualmente, a través de ir limpiando mi continuo mental, iré alejando el sufrimiento del nacimiento, del envejecimiento, de la enfermedad y de la muerte. mana lama zonga ba ge lamni chimna de son ya de samba shendung ki samba je ke ba yina kirang rande de shola dugres hago sa jeza tembe tande de tanda de temba sha je tube tinjung tongbe tando sung ba de la ngarang zi 최바다 삼바다 공발제네 디 된다들라 야구 저 살로코나 된발라 이지게 따바도 쇼징고 쉬워지고 델라데네 소스게 셈기 껴데가 데마 림기다 셈게 셈 야게 로야도 쇼징고치 델라데네 셈로 쪼 쇼징고 쉬워질래 데네 대와 두고 스타치랑 대주 잡아데 거딜라 데네 나오드네 로야요 그렇죠 samba shendun sana dine kare san randun shola dukse. Por ejemplo, Lama Tsongkhapa lo que menciona en el Lamrim es que si yo pienso de forma altruista, de forma automática alcanzo mi propio objetivo. Por eso, si yo llego a una buena comprensión a través de la escucha, la contemplación y la meditación de cómo la originación interdependiente me muestra la vacuidad, eso me hace sentir una fe inmensa hacia Buda Shakyamuni, porque gracias a eso mis defectos se van gradualmente eliminando, las cualidades positivas de mi mente van aumentando, se van expandiendo. En base a eso surge un gozo inmenso, una alegría inmensa, y por lo tanto obtengo la felicidad última. Ahí es cuando me doy cuenta de lo bondadoso que es Buda Shakyamuni y de lo agradecida o agradecido que debo de sentirme hacia él. 제가 시들 가서는 구바 탄제 림도 교로 니건 자원 도치를 숨고도 와. 다데 가이스는 다데 레인도 가라도 셈디 야르시르치 셈기 껴데 다도 셈로 쪼쇼네 슈침보테 셈 되네 대어로 도스 도인데 딱 가래서는 구바스는 코에 끼껴야 되거든. 나도 코에 남기 끼껴야 되거든. 나도 가져다 제 계산을 들다 나도 강해 되거든. 딱 강해 잡 만다로 다 나도 밀에 차시나 강해 잡 만다래. 준도를 강해 잡 만다래. 나라도 미 마동에 소자도라 강해 가서도 가지게. 딘데 구바 탄제 림도 주그레서 딘데 강해도 용 책에 말했어. 강해도 전화를 용게 말했어. 가에서는 강해 대탄제 용에 짜와데 가래서 머리 받으랬어.
mariba de chirange kala kanzange mariba la wan kyurtune mariba doba chetubiya what did it wa nigui tsawam boche. Y esta estrofa cuando dice, todas las degeneraciones se convertirán en distantes porque se eliminará la raíz de todos los defectos, los dos últimos versos de esta estrofa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucederá? Que yo iré mejorando cada vez más y más y más las cualidades de mi mente. Iré eliminando todos los defectos mentales. En base a eso surge un gozo inmenso y en base a ese gozo inmenso voy alcanzando lo que es la felicidad última. Entonces, todas las degeneraciones que menciona aquí en la estrofa, ¿qué son las degeneraciones? Se refiere a todos los problemas que he experimentado, o sea, todos los tipos diferentes de problemas que experimentamos los seres humanos, que experimentan los animales, que experimentan todos los seres que no son ni animales ni seres humanos que no percibimos. Todo ello se eliminará, desaparecerá. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ¿cuál es la raíz de todos esos problemas? La ignorancia. Y yo es a través de esta técnica que conseguiré ir controlando, eliminando mi ignorancia. Por eso. mariba se de kare selade ngarazo kuba tanje gi jures kanye yese gi jude mariba mariba da ngosun zindang gawa de zindang gawa lo de karesna tongi do be shirop sidi nganzo jilo tongi do be shirop chegos mariba den dogos tongi do be shirop cheya da mariba meba soja tab yasho de karesna ngarazo tinjung lo labya deres 자자 띵중 동배 전도 토나스 이게 용어를 해서 띵중을 알라고요. 그래서 아주 늘 알라베 드레스. Por ejemplo, la ignorancia es la causa de todas las degeneraciones, es la causa de todos los problemas que yo experimento. ¿Y cuál es la mente directamente contradictoria, la mente directamente opuesta a esta ignorancia? Que tiene una concepción, es una concepción opuesta de a esta ignorancia, la sabiduría que comprende la vacuidad. Por lo tanto, yo tengo que desarrollar esta sabiduría que comprende la vacuidad y eliminar mi ignorancia. Y el mejor método que existe para poder desarrollar mi sabiduría y eliminar mi ignorancia es adiestrarme en la originación interdependiente. Y es precisamente por eso por lo cual debo de adiestrarme, entrenarme en la visión que comprende la originación interdependiente como vacuidad y la vacuidad como originación interdependiente. 점단되게 최 진인지 쏜바 대단제 머리밤 도에게 된도 쏜바레스 동바에 도에게 된도 쏜바레스 동바니 도에게 탑수 쏜바 짠냐레스 동바니 도에게 탑수 쏜바는 탑은 야쇼데 가레스라데 띵중 경쟁 살 땅에 들었어. Todas las enseñanzas de Buda Shakyamuni han sido impartidas con el propósito de eliminar nuestra ignorancia, para realizar, para comprender directamente la vacuidad. Todas sus enseñanzas son un método para hacernos comprender esta vacuidad. Y de todos los métodos, el mejor de todos es la originación interdependiente. Por lo tanto, lo principal es la sabiduría. Lo más importante es que desarrollemos sabiduría. 람산 레라보다 용거 말해 돼. 갈리 야게 진짜. 문에 태워서 녀몽발에 태워 머리발에 태워.
kuwa dungele traju yobachi. Kuwa dungele trawashi yobachi. Ta tende shi yung tende yung shoba duwa sa je samlo zang tende yung to ye. Por eso debemos usar nuestra sabiduría y no usarla de forma destructiva, de forma negativa, sino usar nuestra sabiduría para cosas positivas, usarla para comprender la originación interdependiente y la vacuidad. Reflexionar una y otra vez sobre este tema. Y no es algo fácil, no es algo que se consiga fácil, pero gradualmente, poco a poco, iremos alcanzando la liberación de las aflicciones, la liberación de la ignorancia, la liberación del sufrimiento, del samsara, de la existencia cíclica. Y es a través de esto que también podremos comprender que alcanzarlo es algo posible. Porque iremos comprendiendo gradualmente cómo la originación interdependiente nos muestra la vacuidad, que decir que algo se origina de forma interdependiente significa que está vacío de naturaleza inherente, que carece de una naturaleza inherente. Debemos de ir familiarizándonos con esto, meditar en esto, en otras palabras, reflexionar sobre esto. Y si reflexionamos sobre todo esto, puesto que la mente no es permanente, la mente es impermanente, y puesto que los defectos mentales no son de la naturaleza de la mente, sino que son adventicios, son como las nubes que cubren el cielo, las nubes que cubren el cielo no son defectos del cielo, son nubes que están ahí cubriendo el cielo de forma temporal, pero que eventualmente el cielo se vuelve a mostrar en su naturaleza. Por lo tanto, eso es lo que podremos ir haciendo, eliminar nuestros defectos, y hacerlo de forma correcta es muy importante. Si usamos nuestra sabiduría para usar la originación interdependiente como método para comprender la vacuidad, si reflexionamos una y otra vez sobre la vacuidad y lo analizamos, gradualmente nuestra certeza sobre este tema se irá estabilizando. Cada vez nuestra comprensión se irá esclareciendo. Pero ¿acaso sería posible llegar a comprender la originación interdependiente como el método para comprender la vacuidad sin estudiar y solamente haciendo oraciones?
muy difícil. O recitando mantras, muy difícil. Esta comprensión, desarrollar esta comprensión, depende de estudiar. 나라도 쌤게 대시도 로마마 담제 대시 양다바 대기가는 땅제 동바이 되는 지버체 데라벤 지버체스네 데라 터바체 삼로당 문에지 간지 동디 동바스 가자 간지 동 가자데 가래 동바데 가래스와 시가리 좀 동스라기인데 가사게 다음에 봐서 최게 다음에 봤어 근데 지금 상당자로 두스카를 도와 이나스고 근데 제가 이나 다 니마지 문에 된데 된다데 다 지나 자쳐야지 요래 난 데려도 와서 자야지 요래다. Si no usamos nuestra mente para cosas negativas, la usamos para cosas positivas, para perfeccionar, para familiarizarme con este tema, escuchar, reflexionar y tratar de comprender, ¿está vacío de qué? ¿El objeto está vacío de qué? ¿Cuál es el objeto de negación? ¿De qué está vacío? ¿Qué es lo que estoy refutando? ¿Cuál es la base sobre la cual estoy refutando ese objeto de negación? ¿Es la persona o es el fenómeno? Si llego a comprender eso o si reflexiono continuamente sobre eso, puedo llegar a comprenderlo. Puede llegar el momento donde yo diga, esto es así, y llega la comprensión. 남도 대단 저 차다 뭐 대단해서 원 탐제 다 림지 센데 됐어 슈충충충충 저자 연절라 난가 팀베질이야 팀발에 던져 팀바 망고 쇼죠 난가로 단다체 미도 거신수 세지와 얘나시 차봐야 Cuanto más desarrolle yo, cuanto más sea capaz de ver la ausencia de esa naturaleza inherente, de desarrollar la mente que comprende esa ausencia de naturaleza inherente, podré ir eliminando cada vez más esa ignorancia de aferramiento a la existencia inherente, de la cual surgen todas las elaboraciones mentales, de las cuales surgen el apego y el odio. Gradualmente estas irán disminuyendo hasta que desaparezcan eventualmente, así como de repente hay nubes en el cielo y de repente gradualmente se van disipando a sí mismo. 고 air condition de lene gali ben banji thawa de mya sha bu de na xin jan tin jung do la sang tang ba yin na den nen jung ge jun zhen ji dong ni la ni shen de di de la sang tang den ji na din zi sa de ti mu din zi sa de ro yu ta ma sung de wo de ren ge ji de tin ji na 다 가르쳐도 서너 딘지드 제와이나 디바스나 딘지드 매와 샤스고 딘지드 매와 차는데 그 차당로라서 뭐 탕제 매와 샤도다. Por ejemplo, si hace mucho calor y yo pongo el aire acondicionado, no es que en cuanto pongo el aire acondicionado de repente desaparece el calor, sino que es un proceso gradual a medida que funcionando el aire acondicionado, el nivel, la temperatura va disminuyendo y cada vez hace menos calor. De la misma forma, si yo voy reflexionando sobre la originación interdependiente y uso la originación interdependiente para desarrollar una certeza sobre la vacuidad y lo hago una y otra vez y me familiarizo con ello, poco a poco
la ignorancia que se aferra a la existencia inherente se irá gradualmente disminuyendo, irá gradualmente disipándose. Y si ese aferramiento a la existencia inherente se va gradualmente disipando, el apego y el odio que surge de ese aferramiento a la existencia inherente también desaparecerá. 된다고 차와 첨부 쉬고도 다 차와 쉬기도 다 사장 쉬주간 레도 차와 쉬기도 있잖아. 다 저마사다 땅안장다 차도 매우 체결이 있어. 차자되는 차도 매우 체결이 있어. 고라를 쉐든답지 고라게 되는 차도 매우 체결이 돼. 민도 왔어. 제가 인지 고라 차와데 짜야게 규지야라. 에어컨디션 잡죠. 어디데 땅고야. 사고서. Porque si no, es como si digo, uff, qué calor hace, qué calorón, hace 40 grados aquí, por ejemplo, no hace un calor que no veas. Me voy a poner a recitar unos mantras de Tara, a ver si desaparece el calor. ¿Acaso va a desaparecer el calor recitando mantras de Tara? ¿O acaso si yo me pongo a hacer postraciones desaparece el calor? ¿O acaso si yo me voy a hacer circunvalaciones desaparece el calor? ¿A que no? Hay una causa, la desaparición del calor tiene una causa. Por ejemplo, el aire acondicionado. Pues es ahí donde me tengo que dirigir. O por ejemplo, digo, uff, qué calor tengo, ¿cómo voy a hacer? Bueno, me voy a tomar un cafelito a ver si así se me quita el calor. ¿A que no se quita el calor con un café? O digo, me voy a fumar un cigarro a ver si así se me quita el calor. ¿A que tampoco? O digo, bueno, me voy a tomar una copita, un de alcohol, a ver si así se me quita el calor. ¿A que así no se quita el calor? Y es porque la desaparición del calor tiene un método específico y ese es el que hay que usar. 땅아 디바 샤바차고도 도시 쓰면 아사고도 다 도시 쓰면 아데 사다 승아데 주고 사데네 디바 다 나와치기야 간데스 다고르스디 차와 쉬우시고 타와데 매워셔서 도시 쓰면 아사데네 유르 지부지자르스디 도시 쓰면 아데기 디바 더기레스데 간데 살아 가면은 도시 셈바스데 더 우메차네 동반이래 야 주셔 동이들 상당으로 네파르도 яб장저 도시 셈바 яб장시에는 뭐 동반이죠 대동이 발람 나바 도시 셈은 나바 샤데니 яб용이라지 상에는 뭐 대동 나바 임발라 뭐 대동 임발라 나바 яб용이 나바 샤데니 두스르 마다 지게 델라데네 디바 다게 얼마다 지게 딜상을지에 내가 다가서 나라는 거의 있어 연도 하고서 돈이 상담받이 가는 거예요. Entonces, senpai, yabyum sunyimbe. яб장 상담한다. яб용이가 상담받는다. 와. 뭐 뒤즈 매장가 자 뒤즈나마 매장자네. 내가 추적하지마 교육에 서로 상담에 가요. 나가요. 동반이 도배 싫어져. 동이들 누가 되어 그래서 디가 뒤에 다버쳐도 그랬어. Es como, por ejemplo, porque hay un tipo de gente que dice, ay, voy a purificar mis acciones negativas, mis negatividades, así que voy a recitar el mantra de Barra Salva, sin tener ni idea de cómo la recitación del mantra de Barra Salva puede eliminar sus acciones negativas. Eso es lo mismo como decir, uff, qué calor tengo, voy a recitar el mantra de Barra Salva. Es exactamente igual, no funciona, no sirve, porque la razón por la cual sirve recitar el mantra de Barra Salva, hacer la práctica de Barra Salva, es porque Barra Salva surge de la vacuidad, es de la esencia de la vacuidad, ya sea Barra Salva
él solo o Barrasattva con consorte, surge de la vacuidad. Yo estoy transformando en la vacuidad, estoy pensando en vacuidad. ¿Cómo voy a poder purificar, por ejemplo, cuando imagino el néctar que va bajando por mi coronilla y me va llenando? Eso por sí solo no purifica ninguna negatividad. Lo que purifica la negatividad es pensar en vacuidad. No de también. Lucha. Ta de la garasana. Ya tan anzo de la. Sabo de me ba soala, inji bi chamo ji gwa de, chamo ji yong gwa de. Chamo de me ba soala, inji bi sabo ji yong gwa de. De na xin ja ne. Mari ba de me ba soala, shiram ke gwa de. Ra chin zi de me ba soala, shen chaman zi de jin zi samba de ke gwa de. Hong zhu de me ba soala, chamba ke gwa de. Ta go zi chamba ke tabshi che gwa de. Así como para eliminar el calor, para reducir el calor hay que aumentar el frío y para reducir el frío hay que aumentar el calor, de la misma forma para eliminar la ignorancia tengo que aumentar mi sabiduría, para reducir mi egoísmo tengo que aumentar mi altruismo, para reducir mi enfado tengo que aumentar mi amor. Oh, the standard. Nanzo de ke chi ye na ke de ganda ji yo, ganda shi wo. Ganda de sang tang wo, inji inji zindang ga wa, swa. De dan zindang ga wa. Khonru de ge dusha shi bi da ge ra, chamba de ge ya bo shi da ge. Oh, de ne ra che man zi lo de ge ra ma do sang ji mi do. Shen che man zi ge sa ra ye or to ne shen che man zi. Mari bati ge Kar mari barisa tongba nyingi tende mari bache. Tongba nyingi docho, tongba nyingi kacha. Rangune yobo zindek dewa. Tongba nyingi tobe shiro degi mari be kaan zimba de miyaba dogo dewa. Duze na miyaba songku ya. Siempre que hay un defecto que yo quiero eliminar, tengo que pensar cuál es lo opuesto de ese defecto, cuál es la concepción opuesta de ese estado mental defectuoso. Por ejemplo, el enfado lo ve todo como negativo y el amor lo ve todo positivo, lo ve todo bueno. El egoísmo solamente piensa en uno mismo, en una misma, mientras que el altruismo se olvida de sí mismo y piensa en los demás. La ignorancia, y estamos refiriendo a la mente que desconoce, la mente que ignora la vacuidad, la ignorancia es una mente opuesta totalmente a la vacuidad, es una mente que concibe la realidad existiendo por sí misma. Para eliminar eso yo tengo que desarrollar la vacuidad, que es la mente que elimina todo lo que concibe la ignorancia. Pena, rangi tsewe ge bugu chila. Pama dege. Ta bugu de nyoba sawa shiwa je bugu chunjun lo ni sumra ji yinba ji. Kange mangu, nyoka mangu la dege duzu chila. Lo ni sum shinga ra dine duzu chila. Te bugu nyoba shiwa pama dege. Dela lung la dene. Kange nisa re. Pema suwa. Ninja so de zewe bugu le sang ya bora. Zewa de sang ta yindi. Dela chamba sang ta yindi. Ale lung la de myawa shasung. Tanji so modo nga de so modo nga menge chabda. So tunge chabda. So se lun la ya pu gi lun la ya de. So ge lung la ya myawa shabda. So ge misuba de myawa shabda. Tanji dingo ne bugu de la de lung la nga are misuba shu chumba shibe je yo. Ti tudu ga so la zewa de shu chung bugu ya ba. Zewa de shu chir le de tanji misuba de ge chama myawa shabda. Por ejemplo, si tenemos a un hijo que queremos mucho y ese hijo está en una edad un poco complicada, a lo mejor tiene 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Y es problemático y está causando problemas y en ese momento surge la impaciencia en mi mente. Si yo me enfado, ¿ese enfado va a eliminar mi impaciencia? No, si acaso lo empeora, porque en ese momento con el enfado estoy reduciendo mi amor. Pero si yo en vez de eso lo que hago es aumentar mi amor, voy aumentando mi amor, eso es lo que tiene la capacidad de eliminar mi impaciencia. Pues es así. Oh, de donar sheba de pena mariba da tongi do shira sla inde. Ko yuchi la men zindang gaware.
유 풍부라 미네 오 다라 미네 나라 미네 로 나 다음에 봤어 랑싱이 마도바 오 풍부 랑싱이 마도바 오 되네지 머리 봐도 나다 다니가다 나다 풍부니가다 랑싱 여반지 되게 그래서 풍부라 미네 지게 랑싱 여반지 지게 랑싱 매발 상담 진단 가스도 써 두살 상담 랑싱 매발 되게 초 상담바이나 다디 로데게 누바데 슈 첩첩첩로니 단지 랑시 여반즈벨로 되게 슈디 누바 촌촌촌촌 가요. Vale. Oh. Por ejemplo, la ignorancia y la sabiduría que comprende la vacuidad. La ignorancia y la sabiduría que comprende la vacuidad observan un mismo objeto, pero tienen una concepción opuesta de ese mismo objeto. Por ejemplo, se enfocan ya sea en los agregados o se enfocan en el yo, en la persona. Y uno concibe la ausencia de entidad inherente, concibe una ausencia de una naturaleza inherente, mientras que la ignorancia concibe a ese yo o a esos agregados teniendo una entidad inherente, teniendo una naturaleza inherente, se aferra a la naturaleza inherente o a la entidad inherente de los agregados o del yo. Por lo tanto, uno concibe los agregados, uno dice los agregados tienen una naturaleza inherente y otro dice los agregados carecen de una naturaleza inherente. Eso es lo que quiere decir que se enfocan en un objeto pero que tienen una concepción opuesta de ese objeto. Entonces, a medida que yo me voy familiarizando con una mente, voy desarrollando la mente que comprende que no tiene una naturaleza inherente, la mente que cree que sí tiene una naturaleza inherente va disminuyendo, se va disipando. 좀 되게 결혼이 내 머리 받아 매고 서로지 선면은 되네 간데스 매고 차 근데 좀 되게 소투구에는 좀 되게 알아서 투저와 되거지요 아마네 만사마 야다고 써서 Pero si en vez de desarrollar estos estados mentales yo me quedo en mi casa recitando mantra o haciendo postraciones o delante de las estatuas pidiendo, por favor elimina mi ignorancia, por favor elimina todos mis defectos. ¿Vosotros queréis acaso que eso va a eliminar todos mis defectos? Si ese fuese el caso, Buda Shakyamuni, que siente un amor y una compasión inmensa hacia todas y todos nosotros, ya hubiera eliminado nuestra ignorancia y nuestros defectos. 라니 진지 구박군기고 만남 진지 연대군기시스 라니 제반제는 녀가 사마인 그랬어 셰 제반제마이나 연대 단지 피기랬어 그인 가와래 가와된 간다 계시 대단지나 낀때는 좀 군생게 똥바이를 상담바이나 림게 머리바 지중 로인 바지 딜 상로 준 마다 자데네 오 저단제 Por eso se dice que el egoísmo es la puerta de toda degeneración, mientras que el altruismo es la base, es el fundamento de todas las buenas cualidades. Ambas cosas son opuestas. El egocentrismo que solamente piensa en sí mismo es de donde salen todos los problemas, todos los defectos, mientras que el altruismo que piensa en los demás es de donde salen, de donde se desarrollan todas las buenas cualidades. Por lo tanto, si yo uso mi comprensión de la originación interdependiente para comprender la vacuidad, eso hará que gradualmente mi ignorancia vaya disminuyendo gradualmente. Pero si en vez de eso, yo no pienso en nada de eso y pienso todo el tiempo que los fenómenos existen inherentemente, lo único que voy a hacer es empeorar mi situación. 니 망샤디가 망고 고차야래 년 남기나 빼대 망고 샤기야 뒤를 빼차기야 뒤숨사디 다사로 만다 바이나 뒤온 대바스를 림부 시부지 여와라지 다다 왔으니 다다베 야첨부 시부지 여대는 거지 마오바스지 마오바 추요에 드지 시부지 여대는 거서 나라도 이기도서 따와이나 된데 대베 이기 망고 여대냐 하고서
presente da casa tiene Pasado casa y futuro. Presente, pasado y pasado pasado futuro pasado de mango shidoa futuro de mango nyungdoa wo dine sorjata yigidina dine jiare nganazo samlo nale o deba maoba dada osilodi chik samlo na chik shibje yedenichi dan du chaba chigina hango deba da maoba siru düzü dada ora tene shagora bas dada ol tene deba shagora dada ol tene maoba shagora modu deba da maoba shatwe mdoa 다 다다와들 상담바 이나 다다와들 간대제 니마지를 초전 서시도 디나나 다다와세비 초주디 가저래 다데 두드르 차샤나다 초주 시와 영나와스 그래 다 초정가바 예네래 No, vale. 초정가바 이나 까만 정가서 두고도 No. 근데 상담인데 단 대바다 마을 바스네 까만 찍 나라 다다와스를 까만 찍 나라 제 뭐다지 신나지서 까만 찍네 까차치 까차치 나네를 망고 차샤스스 잠르나 다 니섬르나 예데네게 다다와데 가바친수 라스 다다면은 내가 가려 내가 걸어 내가 쳐서 마음 받으면 내가 쳤어 난 아주 이게 또 저기하려다 Por 가만 ejemplo, 두스까 뭐 참아 싫도도와 제가 딱된 쌤도는 어디라 나라서 나와 디탄제 리 여도반 디탄제 템바니 삼베 삼주주 요데 딩모에 두스차가잖아 모인데서 템바 야오나레 스타트레스 머리다 템바 진디기도 다다래 por ejemplo, y esto es algo que ya he hablado muchas veces sobre la vacuidad y he puesto este ejemplo seguramente muchas veces, ya lo habéis escuchado muchas veces. Este ejemplo de los 3 tiempos, ¿no? Nosotros a veces percibimos los 3 tiempos como el pasado, como algo muy extenso, algo muy grande donde han pasado muchas cosas. El presente también es algo que dura mucho tiempo, es algo enorme el presente. Y el futuro, todo aquello que queda por venir. Pero ¿dónde está el pasado y el futuro? El pasado y el futuro solamente se pueden establecer dependiendo del momento presente. Y yo pienso que el momento presente quizás es algo muy grande, un estado muy amplio que dura mucho tiempo. ¿Pero qué es el presente? ¿Son estas 24 horas el presente? ¿O ahora son las 5:15 de la tarde? ¿Es el presente esta hora? ¿O son 2 minutos? El presente no es más que un minuto, pero dentro del minuto, ¿qué segundo es? Es solamente un segundo y dentro del segundo hay muchos instantes. Por lo tanto, el presente es algo extremadamente corto. Cuando me pongo a buscar el presente, de repente lo he perdido, de repente ha desaparecido el presente. Y si ha desaparecido el presente, desaparece entonces el pasado y desaparece el futuro, porque el pasado y el futuro solamente pueden establecerse dependiendo del momento presente. Y ahí es como vemos como cuando nos ponemos a investigar, nos ponemos a buscar, todo desaparece, mientras que sin analizar, sin buscar, lo percibimos todo como existiendo realmente. En cuanto nos ponemos a buscar, a investigar, todo aquello desaparece. Percibimos todo real, pero cuando investigamos desaparece. Pero la ignorancia percibe todo como existiendo realmente, existiendo por sí mismo, inherentemente. 이내야 두숨생 아주 셈라 찍차대도 나라서 셈남도 왕게 샤상데 스워데다 뭐이는 제가 너무 민두스 나라서 셈남도 날두 스타데 나라서 삼르 날로지 샤게도 삼르 날로 뭐가 난잠레 또베 따잠레 남도 그 왕게 샤잠지레 세 준제들레 Por eso percibimos los 3 tiempos, pero en cuanto nos ponemos a buscar los 3 tiempos, de repente los perdemos de vista. Pero los 3 tiempos se nos aparece a la mente. Se nos aparece a la mente debido a nuestros pensamientos conceptuales, debido al poder de nuestros pensamientos conceptuales. Pero cuando lo buscamos, cuando lo investigamos, desaparece.
solamente es percibido debido a esos pensamientos conceptuales. Por lo tanto, es una mera apariencia, es una mera imputación conceptual. Eso es lo que quiere decir que es una mera imputación conceptual. Es ahí donde comprendemos la imputación conceptual en relación a la originación interdependiente. Madre, manzo lae jene siglo bedi unu lagdo tanda. No, siglo XXI. siglo bedi unu lagdo, siglo bedi unu de kala lo ja ige shige. Lo ja de kala düzü kajinin zuasas. Düzü mangche de yongire. düzü mangucin chinsas. Dada odi da siglo bedi unu na tsagan na kaba tsaya diyor. Nduwa. 탐제 남도가 왕가 샤삼 지레스 심 똑같다 삼 지레스 봐. 당 알아서 심 나로 지요. 심 나로 삼배 나치 샤지. 때문에 나셔를 지기. 이게 나치 되게 맞아서 왜는 진짜가 너나 믿으세요. 와 대단지 된대스. Por ejemplo, el siglo XXI. El siglo XXI, ¿qué quiere decir? Que han pasado 100 años. Del siglo XXI, de esos 100 años han pasado, no del siglo XXI, pero del siglo anterior han pasado mucho tiempo y todavía queda mucho tiempo más por venir. Cuando lo buscamos, ¿dónde está el siglo XXI? No se puede encontrar el siglo XXI. Es algo que surge en la mente debido a un pensamiento conceptual, a una imputación conceptual de la mente. Es algo que se aparece en la mente debido al poder de una imputación mental, conceptual. Pero cuando yo me pongo a buscarlo, no encuentro. 제가 머리 봤을 때 대마이 맞은 진대요. 싫어가 잡아 제는데 다 대마 뭐인게도 하고요. 다 수라 되네. 다 수디 등기도 쓰는 싫어가 잡아 등기도 와. 잡아 싫어 잡아 제는 싫어도 등기도 마도 머리게 다가 지만아 시도 대마 렘도 와. 제가 군이 진단 가워레스. La ignorancia percibe todo como real, mientras que la sabiduría que analiza se da cuenta de la ausencia de realidad inherente de esas cosas. ¿Y quién dice la verdad? Aquello que la ignorancia concibe no es real, es aquello que la sabiduría analiza es real. Ambos tipos de mentes conciben la realidad de forma opuesta. 요자. 다 된대 인데 된다면 진단 가와 인데 내게 싫어도 머리 받은 진단 가와 인데 싫어도 게 봐야나. 다 싫어 뒤도 그더니 다 머리 받은 쇼충과 타쳐서. 사고 쇼도 스카마디나. 잘로스 당샤면은 다고 사고도 매버샤 타쳐서. Si yo desarrollo la sabiduría que concibe de forma opuesta a la ignorancia el objeto, sí o sí la ignorancia va a disminuir, ¿verdad? De la misma forma que si aquí hace calor en esta habitación y yo pongo el aire acondicionado, tenemos la certeza de que el calor va a disminuir y que la temperatura va a bajar. 어 근데 대잖아. 인지사 오 머리 봤을 때다 세롱레스. semgeranshila shumindus de lubuarish kotima dele kainstein tela nyembudus de meba soya gyuja dus laja dus shira dus wa dende je desho na sang tamba ina tharba se mari bala dela tharba se jinda dende je durun ji ba che lol to zangara de cheba chen che to ye de dozu mudus. Si comprendemos la ignorancia, si vemos que vamos eliminando nuestra ignorancia, la ignorancia que concibe la realidad, que se aferra a la verdad, se aferra a la verdad inherente, a una existencia inherente de esa realidad, poco a poco lo podemos ir eliminando. Y si lo vamos eliminando, nos comprendemos que en realidad
esos defectos de la mente, esa mente que se aferra a la existencia inherente, esa ignorancia, es algo que se puede eliminar, es algo que es adventicio, es algo que no es de la naturaleza de nuestra mente, que existe un antídoto contra esa ignorancia, que se puede llegar a eliminar si yo desarrollo su antídoto, que es la sabiduría. Y cuando yo reflexiono en eso, me doy cuenta que la liberación es algo que realmente se puede alcanzar, que la liberación de la ignorancia se puede alcanzar. Tende santa yinda mari ba de la kyo thong che mari ba de tempo me ba lo lo pa yin ba ki serun chi yin ba serun sana go riba ranga serwa shu 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 ro serun chi yin ba she yun de ne je de je kan ta nye shi le yun de ta ngan zo mari be wang ge le cha dang sem che le sa le ge wang ge dung ne kunjung mari ba dang cha dang dang le de la kunjung sala din de bu de dung de du din sala ge wa da de ne nam sha de tang je ko kali gal ta se yo ta jo ko mari ba ko ran se ru ni ba go so de dung de tham je se ru ni ba de she tu. Si yo llego a una certeza, si yo desarrollo la certeza de que la ignorancia es un defecto temporal de la mente, que no es de la naturaleza de la mente, que es una mente que no es duradera, que es una mente equivocada, que se puede eliminar, que no hace parte inherente de la mente, sino que se puede eliminar. Si llego a esa conclusión, veré que poco a poco podré eliminar la ignorancia, y que si elimino la ignorancia, elimino el karma, y que si elimino el karma, elimino el sufrimiento que surge del karma, elimino la verdad del origen, y si elimino la verdad del origen, elimino la verdad del sufrimiento. Por lo tanto, veo que la ignorancia es algo que se puede eliminar y comprendo que, por lo tanto, el sufrimiento causado por esa ignorancia también puede ser eliminado. Si me doy cuenta de que el sufrimiento, que las causas del sufrimiento, que las causas de los problemas, que es posible, que existe la posibilidad de eliminar las causas del sufrimiento y de esos problemas, si yo me doy cuenta de eso, me daré cuenta de que tampoco surgirá el resultado, porque cuando yo elimino una causa, sí o sí el resultado no surge, ¿verdad? Pero shashana das ben ina dini be olibada dini narahada tu mangu shiwa di judi neba shasana ta danda kez yoba de gali sedwa ta sabaje merwa sabaje mitu kala ta karcha rasa judi sezan indi dini jebuto gali nimere sedwa are mi phanyo tunyo samaso ta zordu gurwa Por ejemplo, en España que crecen muchas aceitunas y muchas naranjas. ¿Qué pasaría si la causa de esas aceitunas y esas naranjas, la semilla de esas aceitunas y de esas naranjas, desaparece? Que, que gradualmente las aceitunas y las naranjas también desaparecerían gradualmente. ¿Por qué? Porque si la causa de esas aceitunas y esas naranjas ha desaparecido, gradualmente a medida que van creciendo, de que crecen las últimas, de que ya no crecen nuevas y que la gente la va consumiendo, pues gradualmente se va acabando hasta que desaparece, porque si no hay causa no hay resultado. Si comprendemos que la ignorancia, la causa que es la ignorancia, si comprendemos que es posible eliminarla, comprenderemos también que el sufrimiento, incluyendo el sufrimiento del nacimiento, del envejecimiento, de la enfermedad y de la muerte, se puede también eliminar. Comprenderemos que la liberación del sufrimiento es posible.
다도 서 네네 pero chashana ngarazo ninji kombas la yin chambada ninji kombas chambada ninji bomse yu de semjen de 동해 싸우는 매바 소야 탑시킬 매바 이나 나 잠만 인지게 맞겠어요 뭐 편도요 뭐다 딜라드네 잠바께 편도하기 문제 딜라드네 인지게 편도 가서 동해 싸우는 세 매바 이나 당은 탑시 민도 시잖아도 차려다 당은 탑시 사마 제두에 두 지랑 동해에 매바 소야 탑시 차선 누구슬라도 다 유샤만 지금 말아 딱 오늘 저 마셔 동해에 세 탑시 저거 강에에 세 탑시 제도에 누가 유션도 되네 맞아 샤서나 이 말아 나 탑시 제 예반 있는데 나 참바다 인지 공사도 시부지 좀 잘돼요 나도 화삼 살아서 디 수규기 임바 이나데 저 머리 봤을 때 세배 세롱지요래 머리바 세롱 임바 있는데 되게 왕게 차단을 세롱지요래 이네 레라 세롱지요래 이 동해라 세롱래 근데지만 내 주신인데 대달라미데 되니 신제 대달 동해 대다가 왕 녀대니 신제 대달 인지게 와다 경제 쉬우도 대라 잠바 공야들 계속 쉬우셔도 Por ejemplo, si meditamos en amor y compasión, el objeto de esa meditación que son los seres, si esos seres, si no fuese posible eliminar el sufrimiento de esos seres, ¿de qué serviría tratar de eliminar su sufrimiento si no existe la posibilidad de eliminarlo? ¿De qué serviría meditar en amor y compasión hacia esos seres si es imposible eliminar el sufrimiento de esos seres? Pero existiendo el método completo para eliminar por completo todo nuestro sufrimiento, para ese método es súper importante meditar en amor y compasión. Por lo tanto, existiendo ese método, si no lo hacemos, sería de tontos no meditar y no realizar este método que tiene la capacidad de eliminar absolutamente todo el sufrimiento. Y para ello es súper importante meditar en amor y en compasión. Si sabemos que la causa de la existencia cíclica por la cual todos sufrimos, la ignorancia, es algo que se puede eliminar, que si eliminamos eso se puede eliminar el apego y el enfado, que si eliminamos eso se elimina el karma y que si eliminamos eso se eliminamos el sufrimiento, ¿no es algo muy importante el meditar en amor y en compasión hacia todos esos seres que están experimentando todo el sufrimiento? Nada. 제가 당한서 가인스는 동해 강에 되게 세지 여바 있나 세주지 여바 있나 동해에 매바 소에게 탑시지 여바 있나 탑시 여신도 다 라온 매바 동해 날 대야들라 아니지게나 문에다 인지게 기린 쇼시 인지게 바 되게 팬도지 용거래 이 강에도 세 탑시 지기로 봐봐. 양게 직디 순로난 기실라? 먼저 강에도 세 탑시이나? 세도 여바지 임바이나? 강에도 세도 여바지이나? 세도 여신도 라오메 봐. 가사들 라오제 나와더니 동네 강에도 용 되긴 도나? 다 될라되네 강에도 세 탑시 여바 인데서 세주 여바 인데서 델라드는 인지게 델라드는 참바게 탑시 제바이나 당한도 탑시 다콜라 문에 팬도스도 와스 하고서 Si el sufrimiento se puede eliminar, si existe un método para eliminar el sufrimiento y aún así vemos que los seres siguen sufriendo sin libertad, que están totalmente bajo el poder del sufrimiento, aún habiendo el método para liberarse del sufrimiento, ¿eso acaso no nos da una razón para desarrollar amor y compasión hacia todos esos seres?
ninji gomden ni pagel dunge na de ni mide 강에 여대게 믿으라 당인전 다들 동네나 차나 찌만 저거를 규르지 삼mel함겨 누스라 공지 잡다와 되나 니 파게를 패 토그래 봤잖아 가고 싶어서 다 시럽 여봐이나 믿으라 시럽 여봐이나 딱그 동네를 파르도 동네에 써야 된다 너무 쉬운 거 쉬워져 닝지도 여래 ninjadi yoba yinda kola shiro yena ta dungeda kandi segodo kaneda kandi 좀 내가 쏘거든 그 탑시 유구주고 탑시 차상돼 shiro 거 지금 제가 shiro 되게 ninja 배워라 쉬워지 내 로바 지기です Por ejemplo, si hay una persona que está sufriendo mucho, que tiene muchos problemas, y nosotros pensamos, pobre, está sufriendo tanto, por favor, que se libere de su sufrimiento. Sería increíble que se libere de su sufrimiento. Qué maravilloso sería que se liberase de sufrimiento. ¿Acaso si yo hago oraciones, esas oraciones pueden beneficiar, pueden liberar a esa persona de su sufrimiento? Es algo muy difícil que mis oraciones de compasión liberen a esa persona de su sufrimiento. Pero por otro lado, si yo desarrollo mi sabiduría y comprendo que esa persona desea liberarse de su sufrimiento y me pongo a buscar un método, ¿qué puedo hacer? ¿Qué método existe para liberar a esa persona de su sufrimiento? ¿Esa sabiduría acaso no hará surgir una mayor compasión? Veo entonces cómo la sabiduría puede ayudar, puede beneficiar mucho a desarrollar mi compasión. 도저 다드네 드네 진짜 가만다 ninji 그 답보죠 영화들아 나 싫어도 나는 용도 없겠네 하고서 어다 싫어들라야 로 꾸는 상황 ninji디 거래 로바들 람타다 싫어서 냠도 거래서 준제디 시겨 와 Pensar sobre todo esto, reflexionar sobre todo esto es algo muy importante. De hecho, para desarrollar una compasión realmente eficaz, si yo no desarrollo sabiduría, es imposible desarrollar una compasión eficaz. De la misma forma que para desarrollar sabiduría yo tengo que desarrollar previamente una motivación positiva, una motivación dotada de compasión. Eso es lo que quiere decir que hay que unir método con sabiduría y sabiduría con método. Pasamos a las dos siguientes estrofas, 32 y 33, que dicen: pero los que se alejan de tu enseñanza, aunque luchen con las penalidades durante mucho tiempo, aumentarán incluso más sus defectos como si fueran provocados, porque reafirmarán su visión de la identidad. Ay, si los sabios comprenden las diferencias entre estos dos, ¿por qué entonces no te reverencian desde lo más profundo de su ser? 타바도 단계집에 고마 캐 만랑하대 와 딘디게 드는 무디바 딘데기와 켜게 때를 치죠봐 와 딘달라 대남제다 네바 소소 주기 강에 되게 너야당 셴게 강에 너야게 가서다 내주 가서 제바 이나양 강에든 너야게 랑가 제요 말이야 너 토야게 랑가도 제요 말이야 공조라
유리 냐와 땡제장 치치교는 배워서 단도 거기에 드는 강의서는 지딘 제바 버치기 제바 캘린지기도 동해 단제 군조고 써봐 대화 단제 군조고 써봐 나라서 깨와다 가와 나와 치원 줘야 되는 거 단제 군조고 써봐다 보지 캘린 제바 이나서 봐 나라서 그게 던진이 땜 신제 저 단제 주 깨당 봤어 야 인비지션 가서 인비지션 잡아나 시제로 Duñe 단제 야 no. 아 Hago 저 단제 야 단제 야 배반나 시샤리 갈로다 스랭게당 갈로 Invitar. 인비다로 잡아나 시 저 단제 인비다로 잡아나 시샤도 있어 겨우나지 캐마라 되니 타바 단제 김도 고마 캐마라 바이나 근데 가사데 소소 네바 kyun de de mewa soya tabshi jaba ina ya tabshi langa de be norjas kyun de chama imitar jaba na shagdu sro En esta estrofa lo que está diciendo dice, pero los que se alejan de tu enseñanza se refiere a aquellas personas no budistas que refutan, que niegan la existencia del nacimiento, el envejecimiento y la muerte, el envejecimiento y la muerte, la enfermedad y la muerte, no la enfermedad, el nacimiento, el envejecimiento y la muerte, y a su vez niegan también el estado de budeidad. Esas personas, aunque quieran eliminar sus propios problemas en su mente y quieran eliminar también los problemas de los demás, por mucho que se esfuercen, no encontrarán el camino que los llevará en esa dirección, que los permitirá eliminar sus propios problemas y los problemas de los demás. Creyendo, teniendo la creencia de que existe un Dios creador que crea este mundo, que ha creado la felicidad y que ha creado el sufrimiento, que crea el nacimiento, que crea el envejecimiento, que crea la muerte, aumenta su aferramiento a la existencia inherente, a una entidad inherente. Por lo tanto, es como si estuvieran invitando a que vivieran sus propios defectos, están invitando a que defectos entren en su vida. ¿Por qué? Porque no aceptan, porque niegan la existencia, niegan el nacimiento, niegan la muerte, niegan el estado de budeidad. Y por lo tanto, a pesar de querer eliminar todos sus defectos, los invitan a sus vidas. Por eso dice aquí en la estrofa que aunque luchen con las penalidades mucho tiempo, aumentarán incluso más sus defectos como si fueran provocados. ¿Por qué? Porque no están reflexionando sobre la ausencia de esa entidad inherente, sino que el aferramiento a la entidad inherente se está estabilizando, se está intensificando cada vez más. Y si el aferramiento a la existencia inherente se intensifica cada vez más, quiere decir que la ignorancia está creciendo y por lo tanto los defectos que surgen de la ignorancia también crecerán. Y por eso dice, porque reafirmarán su visión de la identidad. Eso es lo que quiere decir la última línea. 도야게 탑식이 랑가던 봐. 로 머리바데 매버서야게 뭐 탑식 차상저 봐. 머리바데 매버서 탑식 여봐 인지다. 대왕의 차당 심지야다. 대왕의 레냐 사야다. 대탄저 도베 탑식 여봐 인지 탑식 뒤 남네 가르쳐기라 쓸라데. 나라즈 제가 너질러서 동해 탄저 다 내가 차에서 왔어. 와.
viendo esto, viendo que existe el método completo para eliminar la ignorancia, esa ignorancia de la cual surge el apego y el enfado y de la cual surge el karma, viendo que existe el método para eliminar todo eso, veré que también puedo eliminar el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad, la muerte, etc. Eso. Lo dejamos aquí para que no se haga demasiado. Porque aquí, dentro de la enseñanza de hoy, hemos tocado muchos puntos distintos. No. Así que tratad de reflexionar, de esforzaros por reflexionar y comprender esto que hemos explicado hoy. Nos hemos quedado en la estrofa 33.